Bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes y voy a dar pase a nuestra hermana Silvia Flores. Ella es la que nos va a dar el mensaje el día de hoy. Disfrutemos, hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Me escuchan bien? Ok, gracias, hermana Janesita. Gracias por la oración. Gracias a Dios por esta alabanza. Que sabemos que alabar y orar a nuestro Dios es verdaderamente entrar en la presencia de nuestro Dios, disfrutar, porque Él desde el principio, como dice la palabra, nos creó para estar juntos con Él. Así que con ese mismo sentir, quiero darle la bienvenida a cada uno de mis hermanos que estén ya conectados y vamos a disfrutar, si es verdad, vamos a disfrutar del mensaje del día de hoy, en la cual es importante que nosotros nos concentremos, hermano. Tener la concentración de la palabra es tener el conocimiento, pero más que el conocimiento, es saber que hay hay campos que están desesperadamente buscando una solución. Y verdaderamente nosotros como evangelistas, nosotros como las personas que Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, tenemos que conocer la gravedad que tiene ese campo. La semana pasada, el hermano William nos estuvo compartiendo con respecto a las consecuencias de la separación, con Dios, ¿no? Debido al engaño que hizo Satanás usando a la serpiente. Conocemos ya lo que nos compartía la semana pasada el hermano William sobre esa relación de consecuencias que iba a pasar, que estaba pasando el hombre cuando da la sentencia a nuestro Dios Padre, a Adán y a Eva. Entonces, hermanos, tenemos que saber algo muy importante, que hay una realidad espiritual. Siempre tenemos que tener esto en cuenta porque el campo no conoce esta realidad espiritual. Y eso lo teníamos constantemente, lo tenemos, mejor dicho, constantemente recordando esa frasecita. Hay una realidad espiritual. El día domingo también nos compartía la hermana Yaén en el culto, que hay una realidad que este campo no lo conoce. ¿Por qué? A causa de la separación, de esa separación por la desobediencia desde Adán. Y esa desobediencia desde el principio sigue, ¿no? Sigue en consecuencia hasta el día de hoy. Porque el hombre incrédulo está separado de Dios. Y justamente el tema del día de hoy, y vamos a leer un texto bíblico que es como un inicio de este tema, ¿no? Con respecto a lo que vamos a hablar. ¿Por qué el hombre está separado de Dios? Y vamos a leer aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos, ahí la palabra es muy precisa, ¿verdad? Dice es todo. Y ese todo viene de la caída de Adán hasta nuestros días. Y va a continuar hasta el día que el Señor venga por segunda vez. Entonces, nosotros debemos saber, como le dije desde el principio, que hay una realidad espiritual. Y esa realidad lo tenemos que conocer. Una realidad que está caminando el incrédulo, que no quiere, no conoce esa verdad. ¿No? Es una verdad que en realidad, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Un ateo sabe de Dios, pero no le cree. Un católico sabe de Dios, pero para ellos María es su salvación. Y así muchas religiones pueden conocer, pero no conocen la realidad espiritual. Por eso dice en ese versículo de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Entonces vamos a entrar al tema del día de hoy, que vamos a continuar ahora como tercer tema, ya que se titula, como ven acá, los 6 estados del no creyente.
que son problemas que el campo tiene y problemas que un día también nosotros lo tuvimos y que tal vez, hermanos, problemas que todavía podría estar sucediendo en nosotros. Pero este tiempo de mensaje es justamente eso, uno conocer cuando antes, como dice en el libro de Efesios 2, ¿verdad? Del 1 hasta el 6, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces, vamos a conocer en este mensaje, titulado Los 6 estados del no creyente, en la cual vamos a ver 6 puntos muy importantes que debemos de conocer. Y esos puntos los vamos a ir desarrollando y conociendo el por qué el incrédulo, ¿verdad? El incrédulo no tiene este conocimiento espiritual. Y por qué el incrédulo sigue sufriendo, o sea, está sufriendo, no es que sigue, no, está sufriendo porque ciegamente no entiende el por qué. Entonces, acá vemos que son 6 estados, los 6 estados del no creyente. Y lo vamos a ir a desarrollar y quiero entrar con el primer estado, que después vamos a ver este círculo, ¿no? Porque este círculo es muy importante que lo recordemos. Entonces, como primer estado, ¿sí? Como primer estado que es el Dios, cuando el hombre cae, ¿sí? Cae y empieza ya a tener una vida sin Dios, el hombre deja de ser hijo de Dios y pasa a ser hijo del diablo, ¿verdad? Pasa a ser hijo del diablo por la separación desde el principio. Por eso nosotros en este primer punto vamos a leer Juan 8:44, en la cual dice la palabra del Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y ahí, mira, en este versículo, el Señor Jesucristo, porque eso fue lo que el Señor Jesucristo les dice, ¿verdad? Estaba delante de los sacerdotes, le dijo: ustedes tienen la naturaleza del diablo. Fuerte, es muy fuerte, porque ¿qué persona le puede decir a alguien: oye, tú eres un hijo del diablo? ¿Verdad? Pero Jesucristo le dijo: ¿por qué? Porque al no conocer ellos esta realidad espiritual, de esa mentira que viene desde el principio, lo dice ahí en Juan 8:44. Por eso es importante que nosotros debemos conocer que cuando un hombre está separado de Dios, es una persona que vive bajo el dominio y la opresión del diablo. Porque el diablo desea solamente destruirlo. Recordemos que él viene a qué? Solamente a destruir lo que Dios creó, y especialmente al hombre. Porque recordemos, hermanos, que cuando Dios crea los cielos y la tierra y todo lo que Él hizo, lo hizo con su voz, pero cuando va a crear al hombre, dice la palabra, ¿verdad? En Génesis 2:7, que lo formó del barro y le da aliento de vida, para que el hombre sea un ser espiritual. Y entonces, por eso que el enemigo toma lo más valioso que hizo Dios. No quiere decir que lo demás que hizo no sea valioso, sino que lo más importante, ¿por qué? Porque tiene el aliento de vida, porque Él es un ser espiritual. Cuando Satanás toma al hombre, lo toma para eso, para hacerlo esclavo, para que viva bajo el dominio de Él, para que Él sea infeliz, para que Él no disfrute nada de lo que Dios ya lo ha dado. Por eso el hombre vive en un estado muy triste, en un estado de que todo le resulta de tristeza, le resulta de debilidad, le resulta una actitud, como dice ahí, de siervo, de hacer cosas bajo el dominio de él. Por eso que espiritualmente él está separado, es un estado de esclavitud. Entonces ustedes se imaginan
tener atadas unas manos, tener cargado unas cadenas, debe ser un dolor tan intenso y tan fuerte, porque eso es el estar vacío, porque ya no está el Espíritu de Dios en él. Está el espíritu de opresión, de dolor. Y entonces por eso es que el hombre busca una manera de llenar este vacío. Y busca muchos caminos, muchas situaciones, algo que quiera que llene mi espíritu, porque el hombre ha sido creado para adorar espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el hombre no encuentra esa llenura, de alguna manera, por decirlo, de que, no sé, tener algo que me pueda dar lo que Dios me dio, es que el hombre busca la idolatría como segundo punto. Porque recordemos, el hombre es un ser espiritual. El hombre no puede vivir sin buscar algo espiritual. Por eso que el enemigo de Dios, ¿qué hace? Le ofrece un camino espiritual incorrecto. Entonces, aquí, como segundo punto o como segundo estado de un hombre que está separado de Dios, de un incrédulo, como está escrito en Éxodo 20, del 3 al 5, y lo vamos a leer todo, donde dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que estaba en el cielo, perdón, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, dice el Señor. Mire, es importante esta parte. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Se dan cuenta esa palabra? Por eso, ¿qué hace el enemigo de Dios? Busca un camino para que el hombre encuentre a Dios, un camino equivocado. Y ese camino mayormente, ¿qué cosa es? La religión. Busca la religión. ¿Por qué? Porque el hombre está ciego espiritualmente y él busca de una manera ciega, de una manera ignorante, busca adorar a Dios. Y el enemigo de Dios le ofrece cosas, algo que tenga que tocar, algo palpable, algo que yo, con algo que dice, con esto me puedo quedar tranquilo espiritualmente. Porque ese es el engaño de Satanás. Porque él solamente viene aquí a engañarlo, a sacarlo de esa verdad que un día en este caso Adán, disfrutó, ¿verdad? Por eso que muchas veces buscar de manera espiritual a Dios es mediante la religión. Ahora, no solamente que la religión sea una de las cosas importantes o una de las cosas que se ha enfocado mucho Satanás para que el hombre no se enfoque en buscar la verdad, sino que muchas veces el hombre busca de una manera de idolatrar a los hijos, idolatran al esposo, idolatran a la familia, las cosas que, como decía el hermano William el miércoles pasado, y es muy cierto lo que él compartía, que muchas veces nosotros hemos dicho, con el sudor en mi frente he logrado esto. Y eso es cierto. Y muchas veces piensan que tu esfuerzo es lo primero. Y como es mi esfuerzo, este es mi carro, este es mi dinero, este es mi casa, entonces el hombre se vuelve egoísta. Y ese egoísmo hace que sea el primer lugar, todas esas cosas sean el primer lugar. Y nada es importante para él, Dios, porque está separado de él, ¿verdad? Está separado. Aún sus pensamientos, ¿no? Sus pensamientos lo agobia, porque su pensamiento, ¿a dónde lo lleva? A su yo, a ese yo en la cual se hace una persona tan importante, wow, con todas esas cosas yo lo logré.
Y muchas veces el hombre se vuelve egoísta, se idolatra a sí mismo. Hay personas así, hermano. Yo conocí personas que son, ellos se idolatran, ellos son los que, como dicen, se empoderan en muchas cosas, pero a Dios no lo tienen en cuenta, para nada. Dios es después. Por eso esas búsquedas, esos caminos, ¿no? Muy sutilmente que el diablo les da, los hace para distraerlo y desviarlo a la verdad. Y el hombre sigue siendo infeliz. Y entonces él ama todo lo material, él ama todo lo que está ante sus ojos. Y aún también se ama a sí mismo por lo que él es, ¿verdad? Entonces, eh, muchas veces esa idolatría lleva a eso, que el hombre se vuelva egoísta. Y el hombre sigue siendo infeliz porque recuerden, la razón para el diablo es que el hombre viva siempre engañado y que no conozca la verdad. Y eso lo podemos ver en el libro de Segunda de Corintios 4:4. Sería bueno que lo apuntaran, por eso es importante. Mire, hermano, si nosotros nos reunimos cada miércoles, cada viernes, aún hasta en el culto, es necesario tener nuestros cuadernos y nuestros lapiceros. Porque a veces, gracias al Espíritu Santo, que nos trae a memoria muchas cosas que hemos aprendido. Y ahorita me acaba de aparecer ¿verdad? Por la gracia del Espíritu Santo, segunda de Corintios 4:4, donde dice, lo voy a buscar acá y es bueno que ustedes lo apunten, segunda de Corintios 4:4, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo, cuando ustedes lean la palabra, esa palabra Dios está en minúscula, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, esta palabra me dice que Satanás, el diablo, él es el encargado de cegar, de engañar, de desviar al hombre para que no conozca la verdad del Evangelio, no conozcan la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Porque Cristo es el único camino para que el hombre pueda salir de este problema. Pero ¿qué sucede cuando el hombre sigue en ese desvío, en ese vacío y que no encuentra una solución? Entonces el hombre empieza a tener problemas mentales. Problemas mentales. Por eso, como tercer punto de los 6 estados del no creyente, es que no hay una respuesta, ¿verdad? No hay una respuesta a esto. Y acá se ha equivocado mi hermano, se ha ido hasta las 5 seguridades. Entonces, en el tercer punto, como les decía, eh, el hombre empieza a tener problemas mentales. Y ese problema mental, mi hermano lindo, les digo que es un problema en el cual cuando llegamos a ese punto, es importante que nosotros debemos recordar algo, que cuando el hombre está buscando de alguna manera desesperada y no encuentra una respuesta, empieza a tener muchos problemas, ya sea de preocupación, problemas emocionales, problemas de desesperación, a veces hasta de recuerdos, viene la pena, vienen tantas cosas que agobian mentalmente. El punto número 3, hermano Alberto. Entonces, vienen tantos problemas mentales, que el hombre se desespera. Es un peso en nuestra mente. Recuerdo que en una ocasión estuve compartiendo con los remanentes un tema con respecto a las cargas emotivas que tienen las personas. Y me acuerdo que con unas letritas que ahí decía, por ejemplo, ansiedad, cólera, ira. Entonces nos colocábamos así en la cabeza y como que nos íbamos agachando, agachando, agachando. Imagínate eso
en nuestra mente es un peso que la verdad queremos salir de ahí. Yo sé que a veces algunos hemos pasado situaciones en que la preocupación, tan solo la preocupación, es tan fuerte que una gana de decir, ¿sabes qué? No aguanto más. Es desesperante. Imagínate que venga otro tipo, ¿no? Otro tipo de pensamiento, otro tipo de problemas mentales. Entonces el hombre empieza a estar con un peso que ya desea liberar. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos invita a poder liberar estos pensamientos, a poder ser libres de eso, como dice aquí en la palabra de Mateo 11, del 28 al 29. Dice nuestro Señor Jesucristo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el que me hace descansar. Él va a poner en mis pensamientos, pensamientos de bien y no de mal, como dice su palabra. En Él encontraremos el descanso. Y no solamente eso, sino que dice su palabra que Él va a llevar, ¿qué cosa? Llevará Él, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, el Señor Jesucristo llevó todas nuestras cargas en la cruz, la llevó, las clavó ahí. Por eso es que en Él solamente vamos a hallar descanso. No hay otro lugar, no existe otro refugio sino solamente en Jesús el Cristo. Por eso nosotros, al querer resolver toda situación, ¿no? Que nos rodea, usamos nuestra fuerza. Y a veces con nuestra fuerza no la podemos resolver porque este es un problema espiritual y nosotros no lo podemos manejar. Por eso nosotros necesitamos el Evangelio, porque el Evangelio es la libertad. El Evangelio es poder disfrutar la fuente de vida que es en Cristo Jesús. Cuando hay el problema, esos problemas mentales, a veces se manifiestan de una manera que no encontramos esa solución. Llegamos a un momento de depresión, llegamos a un momento que hasta a veces puede llegar hasta el suicidio. Y eso es la razón que el diablo quiere, que el hombre se destruya totalmente. Entonces, sabemos que para nosotros, como hijos de Dios, tenemos la solución que es únicamente con Cristo. Por eso nosotros debemos conocer cada día la palabra, hermano. La palabra es como dice, es el aliento de vida. Como diría Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde? Por eso nosotros debemos saber que este problema mental hay una solución. Pero el hombre todavía quiere seguir buscando su propia fuerza, buscando su propia solución. Entonces, cuando el hombre busca, se desborda algo que el hombre todavía sigue ignorante a eso, que empiezan a tener problemas físicos. Desborda el problema físico cuando hay este problema mental. Entonces, nosotros debemos saber que cuando hay tanta preocupación, al menos tomamos solamente ese ejemplo de la preocupación, de tanta preocupación podemos tener algún problema en el cerebro. No sé, parálisis facial o parálisis general o hasta la misma diabetes, porque a veces de tanta preocupación, de angustia y desesperación, desarrollan enfermedades, hermano. Enfermedades que no sé si ustedes habrán alguna vez escuchado, ¿no? Cuando dicen, yo tengo una diabetes emotiva o yo tengo la presión arterial emotiva. Se dan cuenta que hasta eso lo han... Y ahí le está dando la respuesta, pero la gente todavía no abre los ojos de que sí hay un problema. Pero este problema hay que solucionarlo desde cuándo y desde dónde. Desde lo espiritual. Porque no se puede solucionar un problema físico o un problema mental si no también está sanado lo espiritual.
No se puede, no funciona así. Entonces, cuando el hombre tiene este problemas físicos, ¿verdad? Problemas emocionales, problemas en depresión y muchos problemas que inclusive científicamente se ha dicho, ¿no? Escuchaba yo a una amiga que era enfermera, que inclusive los problemas de los huesos es por falta de perdón. Entonces, imagínense, hermano, cuántos problemas físicos a raíz de no tener el conocimiento de que hay un problema, hay una realidad espiritual. Y el campo tiene que saber eso. El campo tiene que saber que hay una solución. Y el pueblo de Samaria también lo experimentó, el pueblo de Samaria. Por eso podemos leer acá lo que dice en Hechos 8, del 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, ¿no? Les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, la única manera de tener gozo es conociendo el Evangelio. La única manera de tener gozo es transmitir únicamente a Cristo. No hay otra cosa. Por eso es que nosotros debemos conocer que el problema físico es un problema en la cual nosotros debemos de conocer que sí hay una solución a este problema, que se puede resolver estos problemas únicamente con el Evangelio. Que todo problema, todo desorden, todo lo que pueda sobrevenir a raíz del problema espiritual, porque se conecta con lo físico y con lo emocional, es que nosotros podemos ser libres de cualquier problema, como del corazón, hasta del cáncer. ¿Mm? Todo lo que es nuestro sistema general. Y muchos problemas, hermanos, muchos problemas físicos pueden ser eh, sanados mediante el Evangelio en Cristo Jesús. En el libro de Jeremías 33:6 hay una promesa donde dice, y yo traeré medicina y abundancia, yo traeré medicina a tu cuerpo y abundancia de paz y de verdad. La abundancia de paz, que aunque hermanos tengamos enfermedad, vamos a tener paz en medio de esa enfermedad. ¿Y cuál es la verdad? El Evangelio. En un momento de enfermedad, leer el Evangelio. El Evangelio es siempre en nuestra vida, en todo tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, siempre tiene que estar el Evangelio con nosotros. Me hace recordar a alguien que mi hermano Rally, que está ahí, no sé si estará mi hermanito, recordamos mucho cuando visitábamos a un hermanito que ya está en la presencia del Señor, y él en medio de su enfermedad nunca dejó de escuchar la palabra de Dios, nunca. Él así, no lo veíamos el dolor de la enfermedad, pero en ese decaimiento que él tenía, disfrutaba del Evangelio. Y nos gozamos porque él, al comienzo, él nos dijo que era católico y después recibió a Cristo y se fue en paz con el Señor. Y es un gozo, era un gozo ver que nuestro hermano ahora está en la presencia del Señor. Por eso que el incrédulo no conoce esta verdad, esa paz que viene de parte de Dios. Cuando el hombre sigue todavía en esa situación de no conocer esta realidad de que hay una solución en el problema físico, es que el hombre pasa a morir. Porque después de este problema físico viene la muerte. La muerte que es una muerte sin Cristo, es una muerte de tormento. Por eso que en ese punto
que vamos a continuar en el punto número 5, que es con respecto a la muerte, ¿verdad? Y el infierno. Y eso está escrito en el libro de Lucas. En el libro de Lucas 16, del 19 al 31. Es una historia que habla con respecto al rico y a Lázaro, que habla, ¿no? Del infierno, o sea, habla de la presencia. La Biblia dice que el infierno existe, entonces es verdad. No podemos ignorar lo que está escrito en la palabra, ¿cierto? Entonces, por eso que nosotros debemos entender que la palabra de Dios es la verdad. Y esa verdad se cumple, hermano. Entonces vamos a leer, es un poquito largo, pero es importante leerlo para poder saber. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganos. ¿Ves? Entonces, hermano, continúa. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermano, este texto bíblico habla que si existe un infierno, y un infierno en la cual están todos los que están separados, los que no recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, tienen ese lugar. Ese es el destino de un hombre que está separado de Dios. Porque, como dice en Hebreos 9:27, que el hombre muere una sola vez, ¿verdad? Y de ahí viene, ¿qué cosa? El juicio. Va a venir un juicio. Pero ese juicio, para los que no aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, el destino va a ser el infierno. No hay otro lugar, porque la Biblia revela, la Biblia está ahí escrito de que el infierno sí existe. Por eso que ahí en esta historia, el rico ruega, ¿no? Ruega de que prediquen a su familia para que no vengan a este lugar. Es importante que el Evangelio sea anunciado en todo tiempo, porque el Evangelio se va a predicar.
en todo lugar y a todas las naciones, dice la palabra en Mateo 24:14. Va a ser predicado este evangelio. Entonces, hermanos, este tiempo de que el hombre no conoce a Dios y muere, y lo más triste que toda esta situación no termina ahí. Todo esto va a continuar, porque por causa de no conocer esta realidad espiritual, el hombre deja la consecuencia, deja como heredad a la siguiente generación. Y la siguiente generación, si sigue, no conoce todavía la realidad espiritual, va a tener los mismos problemas de un incrédulo. Los mismos problemas. Por eso que en este estado de que el hombre no conoce a Dios, ¿verdad? Es un estado en el cual la persona vive su vida como cree que está bien, haciendo buenas obras, cree que siendo buena gente o dando dinero a los pobres, pero no saben que no es ahí la salvación. A veces uno dice, por hacer algo bien, creen que su siguiente generación van a estar bien. A veces ha habido estos pensamientos, pero no se trata de eso. El único que puede salvar a tu familia es mediante Jesús el Cristo. No hay otro camino. Por eso que en el punto número 6, que es el último punto ya, que se habla acerca de las maldiciones generacionales, que están escritos en Mateo 27:25, que cuando yo lo leí en un tiempo, cuando compartía mi discipulado con la pastora Mari, yo me quedé impactada, porque yo siempre leía Éxodo 20 del 3 al 5. Pero cuando leí ese Mateo 27:25, dije, ¿qué es esto? O sea, cómo ese engaño de Satanás toma a las personas a como proclamar, ¿verdad? Eh, esa palabra sobre la vida de atar a nuestros hijos. Como dice ahí, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue la respuesta de los sacerdotes al no querer reconocer que Cristo era el Hijo de Dios. Estaban separados de Dios, lo rechazaban a Cristo. Por eso que en Éxodo 20, del 3 al 5, quisiera ir al versículo 5 directamente, mi hermano. Dice, ¿no? Especialmente, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y se volvió a repetir ahí cuando los sacerdotes aborrecieron a Cristo, diciendo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es una maldición. Y esa maldición se tiene que cortar únicamente con Cristo. Porque si no se resuelve ese problema espiritual, va a continuar. Va a continuar y dice ahí hasta la tercera y cuarta generación. Y si en una de nuestras generaciones, la tercera o la cuarta, no hay uno, tan solo uno que crea en el Señor Jesucristo para que pueda ser salvo su casa, va a continuar eso. Y el campo va a seguir gritando de caos, de enfermedad, de injusticia, de dolor, de infelicidad, de maldad, de divorcio y de muchas cosas. Tendríamos toda la noche poder decir todas las cantidades de situaciones que pasan en ese campo. Por eso la pregunta es, hermano, y ahí terminamos, esa misma situación que hemos ahorita compartido, que es un círculo vicioso, eso va a continuar si no aceptamos a Cristo como la solución a este problema espiritual. Y hacemos la pregunta, ¿deseas estar en ese círculo o salir de allí, salir de ese círculo? Y si hay una solución,
sí hay una salida. Y esa salida se llama Cristo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo Cristo anuló todo esto. ¿De qué manera lo hizo? Y vamos a seguir disfrutando de este mensaje para la siguiente semana. Amén. Vamos a orar, hermano. Amado Dios, te damos las gracias por el día de hoy que recibimos, recordando, Padre bueno, este mensaje en la cual, Padre, desde el principio tú nos mostraste la única salida que es Jesús el Cristo, tu Hijo amado. Señor, gracias porque por su muerte tú nos libraste de este círculo vicioso en nuestra vida. Pero Señor, sabemos que hay momentos en que podríamos estar en alguna, tal vez no en todo, en una parte de esos puntos, Señor. Padre, hoy es el tiempo de podernos acercarnos a ti y decirte, Señor, que nos perdones y que podamos, Padre bueno, regresar, sumergirnos más a la fuente de vida que es tu Hijo amado. Señor, sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Pero más aún, Señor, estamos agradecidos porque por gracia somos salvos, Señor. Y queremos, Señor, ser testigos de todo lo que, Señor, un día pasamos, de que tú nos libraste de toda esa situación y que nosotros ahora, Señor, podemos decir al mundo de que sí hay una solución a esos problemas. Ese problema de la atadura, de esclavitud, de maldad, de dolor que el enemigo los oprime, Señor. Padre, te doy las gracias porque somos estos evangelistas, Señor, estos obreros. Tal vez, Señor, alguien que haya escuchado esto por primera vez, pero la verdad, Señor, no puede ser ocultada, aunque la verdad sea muy dura, Señor. Pero sabemos, Padre, que la única verdad es que ser libre, Señor, de esa maldad y poder ser libres, Padre, porque tú nos hiciste libres mediante la cruz. Señor, seas bendito, seas exaltado en todo tiempo. Y guarda, Señor, toda nuestra vida, pero sobre todo, ayúdanos a anunciar el Evangelio a todo lugar, hasta lo último de la tierra, para que, Señor, sean salvos por ti. Te amamos, Padre, y oramos en gratitud en el nombre poderoso de Jesús Cristo. Amén y amén.